Nuestra sección El sentido de la vida es el lugar para hablar de seguridad vial infantil y qué mejor que con Cristina Barroso. Cristina Barroso, estamos en tu casa, en Nordic Baby, y en el lugar donde más se aprende para llevar al niño del modo más seguro, que como siempre repetimos, es a contramarcha mínimo hasta los 4 años, mínimo. Cristina, ¿pero qué nos espera hoy el sentido de la vida? Pues hoy me gustaría hablar de cómo nacieron las sillas a contramarcha, Ay, porque precioso. sí, Me encanta. porque ya hemos visto y ya hemos hablado de dos cosas importantes para entender lo que voy a explicar hoy, que es que en el coche nos convertimos en elefantes y que es lo que significan las fuerzas G. Bueno, pues ambas cosas no se han conocido desde siempre, sino que vienen estudiándose desde los años 50. En concreto, el protagonista de este tipo de estudios era el coronel de las fuerzas norteamericanas John Paul Stapp, y él, en el periodo entre guerras, cuando estaban trabajando con las aeronaves y con los pilotos de aviación, se empezó a preguntar por qué en accidentes aparentemente sin consecuencias, viendo el estado en el que quedaban las cabinas o incluso en saltos en altura, los pilotos sufrían tanto, ¿no? Entonces entendió que era una cuestión de resistencia del cuerpo. Así que se puso a investigar sobre los límites de resistencia de Bueno, las pues gracias a la personas. investigación, menos Sí, mal. sí, él era doctor, él no solo era coronel, sino que además era médico, y tomó una decisión que ha revolucionado el mundo de la seguridad, y es que en lugar de ensayar con muñecos o con dummies, lo que hoy conocemos como con dummies, se puso él como dummy humano, ¿no? Y entonces empezó a ensayar, empezó a sufrir todo tipo de, Pobrecito. sí, de barbaridades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de aceleraciones, deceleraciones, saltos en altura, giros bruscos, y descubrió muchas cosas. Entre ellas, ¿qué descubrió? Bueno, pues que no todas las partes, no todas las zonas del cuerpo soportan igual la acción de la fuerza G. También descubrió que el cuerpo resiste mucho mejor la fuerza G cuando acelera hacia arriba que hacia abajo, que la posición más resistente también es de espaldas y la menos resistente es de lado. Descubrió que cuanto más súbito es el cambio de velocidad, o eso recibe un nombre que se llama tasa de inicio, cuanto más alta es la tasa de inicio, más daño hace. Y también descubrió que soportamos mucho mejor aceleraciones muy altas cuando duran poco tiempo que aceleraciones más bajas cuando duran más tiempo. Hablar de tiempo en términos de aceleración es curioso porque estamos hablando de milisegundos, 2, 3 milisegundos, 50 milisegundos, y tú dices, bueno, ¿y cuánto es un milisegundo? Pues para tener una idea de cuánto es un milisegundo, basta con saber que un parpadeo dura entre 300 y 400 milisegundos. Estamos hablando en esos términos. Bueno, pues también descubrió que soporta mejor la aceleración el cuerpo del hombre que el de la mujer, que los pasajeros más frágiles son los niños y los ancianos, y que la resistencia a la fuerza G es entrenable, podemos entrenarla. Entonces, gracias a su trabajo, los dispositivos que llevamos hoy en los coches, entre ellos el cinturón de seguridad, tiene la razón de ser que tiene. Yo me parece que fue en una de las primeras entrevistas que tuvimos en un programa cuando hablé de que el cinturón de seguridad estaba diseñado para un varón de entre 25 Sí, y en el segundo 55 programa. años, sí, 25, 55 años, 1,70 m de altura y 75 kilos. ¿De eso de dónde sale? Bueno, pues es que esas eran las proporciones del doctor John Paul ¿Sale Stapp. de él? Sale de él. Sale de él, y la edad de entre 25 y 55 años es la que se considera que una persona de esas características físicas resiste, ¿no?, en las mismas condiciones. De un tiempo a esta parte también se ensaya el cinturón de seguridad con un dummy de mujer, ¿no? Entonces ese dummy corresponde a una mujer de unos 49 kilos y 150 centímetros de altura. Esas son las medidas que se están tomando también. Chiquitina. Claro, chiquitina, pero es la medida que nos está sirviendo también para los niños, ¿no? Y entonces, tal vez ahora también entendamos por qué decimos que un niño no puede ir sin sistema de retención hasta que no mida 150 centímetros de altura, porque todas estas medidas, estos pesos que estamos dando, cuanto más nos alejamos de ello, menos eficaz es el cinturón para nosotros, ¿no?
Entonces, volviendo un poco al tema de los elefantes y a eso que yo decía en aquel programa de que, por ejemplo, si a 60 kilómetros por hora nos convertimos en un elefante de 3.000 kilos, aquello que nos sujeta y nos retiene tiene que ejercer sobre nosotros una fuerza en la misma intensidad y en sentido opuesto, es decir, contra nuestro cuerpo. Pues claro, hay que entender que si ese cinturón va a ejercer sobre nosotros 3.000, 2.000 kilos de fuerza, ¿dónde descargamos toda esa energía, ¿no? Bueno, pues el hueso destinado para ello es el de la pelvis y ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿Y qué ocurre si no está bien guiado? Porque siempre nos fijamos en esta zona del cuerpo, que todo va a los órganos internos. Entonces, entendiendo que un niño de menos de 150 centímetros de altura no puede ir con un cinturón de seguridad, se diseñaron o se empezaron a plantear qué hacer con los niños más pequeños. ¿Y quién se lo planteó? El doctor sueco Bertil Ahlmann, porque fue el encargado de homologar el primer cinturón Siempre de 3 doctores, puntos. ¿eh? Siempre son doctores, siempre son doctores. Así que tenía muy claro que a un niño de menos de esas características no se le podía llevar en cualquier sistema. Y ahí se encontraron con un problema, y es que todo lo que había hecho John Paul Stab no se podía hacer con niños. Es decir, uno no se puede poner con un niño vivo a experimentar. No, claro. Y por razones éticas con cadáveres tampoco. Entonces no conocemos, ni en aquel momento ni ahora, los límites de resistencia de niños. Hay algún tipo de experimentación, pero siempre estamos hablando de impactos de bajísima intensidad y en edades superiores a 4 o 5 años, ¿no? Y estamos hablando de ensayos estáticos en el que tiras del cinturón para ver un poco cómo reacciona el cuerpo, pero en realidad, en lo que a niños se refiere, estamos completamente a ciegas. Siendo esto así, el doctor Bertil Ahlmann recurrió a la investigación del doctor John Paul Stab de décadas atrás y se fijó en cómo amerizaban la primera misión Gemini que se lanzó en 1964 y vio que amerizaban con los asientos. Los astronautas, ¿no? Eso es, girados. ¿Por qué? Porque cuando el doctor Stab empezó a sufrir aceleraciones se ponía de espaldas, o sea, no notaba nada. Y llegó un momento en el que dijo, oye, a mí ya hay que ponerme de frente, pero quedó muy claro que en esa posición el cuerpo resistía. Así que, ¿qué hizo Ahlmann? No conocemos los niños, no conocemos sus límites de resistencia, los giramos, investigamos, pero no les comprometemos. Sabemos que esto funciona ante la ausencia de información por un lado, tenemos un exceso de seguridad por el otro, ¿no? Bueno, pues a día de hoy estos límites siguen sin conocerse y ese es el motivo por el que Suecia nunca ha cambiado la recomendación de llevar a los niños de espaldas como mínimo hasta los 4 años y todo aquel que en calidad de experto, en calidad de revista del motor, en calidad de ranking afirme la supremacía de un dispositivo de frente a la marcha y prometa a los padres una seguridad, ya sea la silla con arnés o con escudo y bueno, pues lo podrá hacer dando su palabra de honor, pero nunca con la ciencia en la mano porque no hay evidencia científica de que los dispositivos a favor de la marcha puedan ofrecer algún tipo de seguridad. En cambio, sí la hay cuando los niños van al revés, a contramarcha. Eso es. ¿A contramarcha hasta qué altura y hasta cuánto peso? A contramarcha el mayor tiempo posible, mientras que el dispositivo no esté limitado por peso o por altura. ¿Qué altura o qué peso? Bueno, pues más allá de los 25 kilos no podremos llevar a un niño a contramarcha en un sistema homologado, más allá de los 135 centímetros tampoco. Todo ese margen, ¿a qué edades corresponden? Pues en torno a los 4, 8, 9 años en función de los percentiles. Cristina, gracias por darnos la información, porque contigo viajamos a la historia y bueno, conocemos por qué ahora nuestros niños viajan seguros, siguiendo a estos médicos y siguiéndote a ti. Y como siempre les repetimos que los niños deben viajar a contramarcha hasta mínimo los 4 años, lo ideal 25 kilos. Ya saben, Cristina siempre nos lo recomienda aquí en El Sentido de la Vida.